Arteria carótida externa. Es la arteria de la cara y de los tegumentos de la cabeza, opuesta a la arteria carótida interna, destinada al encéfalo. Emerge de la bifurcación carotídea, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, a la altura de S4 en el espacio tiroideo. Se cuentan 6 ramas principales: la tiroidea superior, la lingual, la facial, dirigidas hacia adelante, la faríngea ascendente, medial y vertical, la occipital y la auricular posterior, hacia atrás. Existen igualmente algunas ramas secundarias, musculares. Arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior sale de la cara anterior de la carótida externa y a su vez da 5 ramas. La rama que perfora la membrana tiroidea es la arteria laríngea superior. Luego hay una rama que irriga directamente al esternocleidomastoideo, que es la rama esternocleidomastoidea. Luego hay una rama que va a irrigar al músculo cricotiroideo, que es la rama cricotiroidea. Y luego las ramas que llegan a todas las glándulas, que son las ramas glandulares. La rama que pasa por debajo del hueso ioides es la rama infraioidea. Arteria lingual. Trayecto: se dirige hacia arriba y medialmente antes de inclinarse hacia adelante. Se ubica en la cara profunda del músculo iogloso, penetrando así en el macizo muscular de la lengua. Termina cerca de la punta de la lengua, donde se denomina arteria lingual profunda. Es una arteria flexuosa adaptada a la movilidad. Relaciones: luego de un corto segmento en el triángulo carotídeo, la arteria lingual se relaciona con las regiones submandibular, sublingual y luego con la lengua misma. En el triángulo submandibular. Está oculta lateralmente por el músculo iogloso, apoyada medialmente sobre el músculo constrictor medio de la faringe. La arteria se relaciona sucesivamente con los triángulos de Beckland y de Pirogov. El triángulo de Pirogov está recorrido por venas. En el área del triángulo de Beckland pasan el nervio hipogloso y las venas linguales superficiales. Superficialmente, estos dos triángulos están ocultos por la glándula submandibular. La arteria facial se desprende de la cara anterior de la carótida externa 5 milímetros por encima de la arteria lingual. Pasa profundamente a los músculos digástrico y estiloioideo, penetra en la región submandibular, donde va hacia arriba y lateralmente. Cruza entonces la cara lateral del cuerpo de la mandíbula y se hace superficial y sinuosa. Recorre la cara, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de lateral a medial, para terminar, anastomosándose con la arteria nasal dorsal, rama de la oftálmica, a nivel del ángulo medial del ojo. Debido a su situación, recibe en su rama terminal. Arteria angular. La arteria facial, disminuida de volumen de modo considerable, da ramas a la cara lateral de la nariz, a los músculos y a la piel, y se continúa como arteria angular. De este modo, llega al ángulo medial del ojo, donde se anastomosa plenamente con una de las ramas de la arteria oftálmica, la arteria nasal dorsal. La arteria faríngea ascendente es una arteria dirigida verticalmente hacia arriba, aplicada contra la pared lateral de la faringe, a la que irriga. Da ramas faríngeas. La arteria timpánica inferior, que ingresa en la caja del tímpano por el conductillo timpánico, y la arteria meningea posterior, que penetra en el cráneo por el foramen yugular. La arteria occipital se origina en la cara posterior de la carótida externa a la misma altura que las arterias facial y lingual, a la altura del ángulo de la mandíbula y profunda a él. Sigue el borde inferior del vientre posterior del digástrico, oblicuo arriba y atrás, pasa contra la base del cráneo, medialmente al proceso mastoides, donde imprime su pasaje, lateralmente a la masa lateral del atlas. Atraviesa los músculos de la nuca para terminar en los planos superficiales. Relaciones: en el triángulo carotídeo está situada en el borde superior del. La arteria occipital primero pasa medialmente al nervio hipogloso, luego por encima de él, para situarse por fin lateralmente al nervio y medialmente a la vena yugular interna. Sigue el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico, para aplicarse a su cara profunda. En la nuca, la arteria es profunda, cubierta por el músculo esternocleidomastoideo. Sigue las inserciones superiores del músculo esplenio de la cabeza.
Es flexuosa, se aplica al hueso occipital, se relaciona con el músculo oblicuo menor y luego con el músculo semiespinoso de la cabeza. Cambia su dirección y se hace ascendente, cubierta por el músculo trapecio, al que atraviesa, para terminar debajo de la piel cerca del plano mediano. La vena occipital. Ramas colaterales, ramas esternocleidomastoideas. Para el músculo homónimo. Rama mastoidea. Llega por el foramen mastoideo al diploe y a la dura madre, irriga también las celdillas mastoideas. Rama auricular. Se dirige por debajo del músculo esternocleidomastoideo en forma oblicua hacia la parte posterior del pabellón auricular. Rama meningea, inconstante. Llega a la dura madre a través del foramen parietal. Arterias musculares. Para el digástrico, esplenio, semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza. Rama descendente cervical. Arteria auricular posterior es profunda en su origen, por arriba y medial al músculo estiloioideo. En la región parotídea, la arteria sigue el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico y asciende hacia el borde anterior del proceso nastoides, de la cual emerge atrás y lateralmente para irrigar el surco auriculomastoideo, la región mastoidea, por ramas mastoideas, y el pabellón auricular, a través de su rama auricular. La arteria estilomastoidea, su principal colateral, penetra en el foramen del mismo nombre y se dirige a la cavidad timpánica y a los conductos semicirculares. También da la arteria timpánica posterior, que va junto con el nervio cuerda del tímpano hacia